Sí, ahora sí. Ya. Bien, queridos hermanos, bueno, estamos muy agradecidos al Señor por poder tomar este tiempo, ¿cierto?, con la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas, ahí en Lucas capítulo 6, así que abran sus Biblias, tengan a mano sus libretas, ¿cierto?, si tienen donde anotar, pueden acercarlo. Y vamos a continuar, ¿cierto?, con este estudio que estamos teniendo en el Evangelio de Lucas, hermano amado, y hoy comenzamos y entramos en un pasaje sumamente especial, que ya hemos visto la introducción, ¿cierto?, la semana pasada. Es allí en lo que Lucas llama el sermón del llano, ¿cierto? O sea, lo que Lucas nos dice que el Señor bajó a un lugar llano y predicó este sermón. Y ahora vamos a explicar, digamos, cómo lo entendemos y dónde. Permítanme solamente tener una palabra de oración antes de continuar. Oramos. Señor bendito, te adoramos. Señor, te alabamos por este día. Señor, te damos gracias por poder abrir tu palabra. Gracias, mi Rey amado, porque tú ordenas y diriges nuestras vidas con gran gracia y misericordia. Padre Celestial, gracias por tus bondades. Señor, habla a nuestras vidas, transfórmanos. Señor, yo te ruego que vayas haciendo madurar una perspectiva bíblica de la fe, del cristianismo, Señor, de ser tus discípulos en nosotros como iglesia. Sigue haciéndonos crecer, sigue haciéndonos, Señor, entender cómo tú nos quieres llevar a ver la vida, a tu persona, Señor, y cómo tú te glorificas, Señor, en todo. Dirige mis palabras, ayúdame a ser claro, Señor, ayúdame, Señor, a ser entendible y abre el corazón de mis hermanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que estas enseñanzas queden en las vidas y vayan transformando. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, leemos Lucas capítulo 6, versos 20 al 23, solo 4 versículos. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían vuestros padres con los profetas. ¿Cierto? Bien, queridos hermanos, vamos a ir estudiando este pasaje, ¿cierto? Es como les decía, el Señor Jesús está aquí en la continuación. Dice que el Señor Jesús la noche anterior a este mensaje fue cuando estuvo orando en el monte, pasando tiempo de comunión con el Padre toda la noche. Después baja y de sus discípulos, de la multitud de los discípulos, ¿cierto?, de este grupo más grande que eran los que habían creído en el Señor y estaban siguiéndole, de este grupo más grande, el Señor escoge a 12 hombres, a los cuales también llamó apóstoles, ¿cierto? Aprendíamos la semana pasada que esto es comisionados, enviados, ¿cierto? El Señor de todos los discípulos llama a 12 a los que establece y le llama apóstoles, ¿cierto? Estos eran sus 12 apóstoles, ¿cierto? La palabra apóstol era una palabra que se usaba para un enviado, ¿cierto? Alguien que uno enviaba con un mensaje a otra parte. Ese era el lenguaje común, ¿cierto? Al que uno le daba una encomienda, ¿cierto? Pero a estos 12 hermanos amados el Señor llamó sus apóstoles. Eran los apóstoles de Él, ¿cierto? Les dio como un título, una designación especial del medio de todos sus discípulos. Eran
los apóstoles. El Señor le llamaba apóstoles a estos 12, no a todos los discípulos, no a cualquiera que le enviaba, ¿cierto? Estos eran sus 12 apóstoles. Y descendió después de que había nombrado a estos 12 apóstoles, que la semana pasada aprendíamos, ¿cierto?, cómo eran un poco cada uno, lo que podíamos ver, y vemos que el Señor escogió hombres limitados a los vil y menospreciados de este mundo, ¿cierto? No eran hombres perfectos para nada, no eran hombres valerosos. Una vez escuchaba una canción, de nuevo, muy bien intencionada, pero poco bíblica, que decía de estos apóstoles: bueno, tú los escogiste porque viste un corazón entregado, tú los escogiste porque viste un corazón que te seguiría. Mentira, no es así. Estos hombres, estos 12 hombres, eran hombres que muchas veces fueron cobardes. Estos 12 hombres fueron hombres que sin la ayuda del Señor eran hombres débiles de carácter, eran hombres que tenían grandes dificultades, ¿cierto? Eran hombres que a veces no entendían lo que estaba haciendo el Señor. Pero el obrar de Cristo en su vida fue lo que le fue capacitando para servir a Dios. No es porque Dios vio algo especial en ellos, todo lo contrario, y es más lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Eran hombres necesitados, y con estos hombres el Señor trabajó. Bueno, descendió ahora después con estos 12 hombres escogidos y con los discípulos, dice Lucas, a un lugar llano, un lugar plano, ¿cierto?, donde se juntó una gran multitud de personas, probablemente unos miles de personas, quizás 1.000, 2.000 personas, no sabemos, ¿cierto?, no se nos especifica, las cuales querían oír la palabra de Dios y también deseaban ser sanados o libertados de alguna opresión espiritual. Podemos pensar, ¿cierto?, que aquí había una gran multitud, quizás de un par de mil de personas. Y como bien nos enseñaba Jürgen la semana pasada, también veíamos aquí en este sermón que va a hablar estas palabras que va a hablar el Señor Jesús al pie del monte, como un cuadro renovado, ¿cierto?, de Dios hablando su palabra al pie del monte, ¿cierto?, estableciendo 12 nuevos hombres allí para su pueblo, como una comparación, como un nuevo cuadro de lo que pasa ahí en el Éxodo, cuando está el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí y Dios está dando sus palabras por medio de Moisés. Podemos ver un cuadro renovado aquí con el Señor Jesús y los 12 apóstoles. Y la enseñanza que el Señor Jesús da en este pasaje, hermanos, es muy probablemente, y así también lo creen varios hermanos expositores, ¿cierto?, las mismas que encontramos en Mateo como el Sermón del Monte, ¿ya? En Mateo capítulo 5, 6 y 7, como el Sermón del Monte, ¿cierto? Pero vemos alguna diferencia. Lucas dice que el Señor no estaba en el monte ya, sino que descendió a un lugar llano. Y varios comentaristas dicen que puede referirse a un lugar plano dentro del mismo monte, ¿cierto? Aún estando en el monte, el Señor puede haber estado en un lugar más llano, ¿cierto? Puede referirse a eso, lo que causaría que no haya ninguna contradicción con que el sermón del monte de Mateo sea el mismo sermón del llano que encontramos en Lucas. Y también puede ser que el Señor Jesús haya repetido las mismas enseñanzas en una ocasión diferente. Ninguna de las dos situaciones invalida lo que vamos a aprender hoy, ¿cierto? Es solo para tener una comparación y para que usted sepa que lo que va a encontrar en Mateo capítulo 5, 6 y 7 es prácticamente lo mismo que va a encontrar aquí en Lucas 6, solo que en Lucas está más sintetizado, ¿cierto? Está más corto y podemos encontrar alguna selección de las palabras del Señor Jesús. Lo importante es que se trata de las palabras del Señor Jesús para nosotros, ¿cierto? Y hay que enfrentarse a esto. Vamos a comenzar a ver las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, ¿cierto? Los que lloran, todas las bienaventuranzas, hermanos, y hay que entender esto, para que usted sepa de antemano lo que no es este sermón, ¿ya? Estas palabras del Señor Jesús no son nuevas reglas a seguir para poder ser salvo, ¿ya? No son nuevas reglas a seguir para ser salvo. Ya hemos visto
que no es por seguir leyes ni tradiciones que vamos a ser salvos. Tampoco son las leyes de un reino futuro que esperamos pero que no vivimos todavía. No es así, amado hermano. Las enseñanzas contenidas en este sermón, ¿cierto?, son cómo viven los que han creído en Cristo y cuál es la perspectiva de los que han entrado al reino de Cristo. ¿Cómo viven los que han creído en Cristo y los que viven dentro del reino de Cristo? El Señor Jesús va a decir, esta es la perspectiva. Así piensan, así ven los que viven en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y los que se arrepienten genuinamente y creen en Cristo vienen a ser parte de este reino. Cristo va a enseñar a sus discípulos, a sus recién establecidos apóstoles y a la multitud que le oía, cuál es la perspectiva de la vida que tendrán los que le sigan. Hermanos amados, quisiera anticiparme un poco y decirles realmente que pasajes como el que vamos a ver hoy, como este sermón, y en adelante todo el sermón del monte, Mateo capítulo 5, hermanos, debieran hacer un quiebre en nuestro cristianismo. Hermanos, al leer estas palabras y entender lo que Cristo nos está diciendo, nuestro cristianismo no puede seguir siendo igual. Nuestra relación con el Señor, nuestra perspectiva de la vida diaria, de lo que es importante y de lo que no, debiera cambiar radicalmente, hermano. Y le pido que, previo a que estudiemos en sí, abra su corazón a la profundidad de las palabras de Cristo, pero no solo para este momento, sino para quedarse masticando esto para su día a día. Prepare su vida a lo que Cristo está anunciando en este sermón, que es bueno para los que le oyen, que es bueno para los que creen. Hermanos, debemos oír y comparar lo que está diciendo Cristo con cómo yo estoy viendo la vida y mi vida cristiana. Hermanos amados, les ruego que vaya haciendo esta comparación. Nuestro texto parte diciendo, ¿cierto? El Señor Jesús está allí en un llano, está una multitud que los quiere escuchar. Él ha descendido del monte con sus discípulos y con los apóstoles dentro de los discípulos, ¿cierto? Pero también aquí ahora hay una masa, una multitud de gente queriendo oír al Señor. Y dice nuestro texto, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hermanos, el Señor comienza refiriendo sus palabras ¿a quién? ¿A quién les está hablando? De toda la multitud, de todo el mar de gente que le escucha, el Señor se da vuelta y intencionalmente le habla a sus discípulos. Aquí hay un grupo grande, ¿cierto? Más que los apóstoles, más que los discípulos, quizás hay fariseos viendo en qué acusar, hay gente que solo quiere ser sanada, hay muchos. Y el Señor se vuelve a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo. Quizás yo me lo imaginaba incluso como en medio de la multitud el Señor darse vuelta y decirle a ustedes, bienaventurados ustedes, no toda la gente, ustedes, ¿cierto? Apuntando a sus discípulos mientras tenía la multitud detrás de él. El Señor, ¿cierto?, le dice a ellos, bienaventurados los pobres. Y en esto, hermanos, mucha atención. Cristo no está hablando aquí a todos los pobres de la sociedad. Cristo no está anunciando que son bienaventurados los pobres económicamente de todo el mundo, ¿cierto? O a todos los pobres de la sociedad. No, Cristo no está hablando a los pobres de todo el mundo, ni los pobres económicos. Si bien Cristo es misericordioso, va a sanar, vamos a ver más adelante que va a alimentar, va a compartir con personas en gran necesidad. Aquí los pobres a los que se les está refiriendo Cristo no son los pobres económicamente. Hermano, el relato paralelo, el relato que encontramos en Mateo de estas palabras, Mateo dice que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Además, les dice a estos pobres que de ellos
O sea, vuestro es el reino de los cielos. Amado hermano, y sobre todo quiero dejar en claro esto en días como el tiempo que vivimos hoy, donde hay tanta crítica social, donde hay tanta victimización, donde parece que la gente pobre son intrínsecamente buenos y los ricos son malvados por ser ricos solamente. Quisiera decir esto, amados, el ser pobre de este mundo, el ser pobre económicamente, no le da más gracia delante de Dios que a un rico. Hay pobres y ricos que son avaros. Hay pobres y ricos que son malvados. Hay pobres y ricos que son envidiosos, egoístas y ladrones. No hay una moralidad mejor del pobre económicamente por sobre el rico. No le da una superioridad al pobre económicamente. Nuestro Señor no está diciendo bienaventurados los que ahora tienen necesidades económicas. Nuestro Señor está hablándole a sus discípulos, a los que habían creído y recibido su predicación. A ellos les dice, bienaventurados vosotros que sois pobres, ¿cierto? El Señor Jesucristo predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los pobres a los que se refiere Cristo es, como vemos en Mateo capítulo 5, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. La palabra pobre literalmente significa los que están humillados, los que están encorvados, ¿cierto? Los que mendigan. Estos discípulos, así como cualquier verdadero discípulo, es uno que reconoce su pobreza y quebranto espiritual. Tú y yo, para ser discípulos de Cristo, debimos primeramente reconocer, ¿cierto? Por la obra del Espíritu Santo, pero reconocer que somos pobres espiritualmente, reconocer que no tenemos nada para agradar a Dios, reconocer que nuestra riqueza espiritual no es nada que nos pueda salvar, que no somos capaces de ir al cielo por ningún medio nuestro. Somos pobres espiritualmente, somos mendigos. No somos capaces ni siquiera de ir al Señor, ni de arrepentirnos, ni de creer en Cristo. Somos pobres espiritualmente. Todo lo que hemos recibido, lo que hemos creído en Cristo, es muestra de las abundantes riquezas de la gracia de nuestro Señor para su gloria. Amados hermanos, debemos comprender esto. Bienaventurados vosotros los pobres, ¿cierto? Los que ven y los que reconocen su necesidad de una justicia que no está en uno mismo, ¿cierto? Bienaventurados los pobres que reconocen su necesidad, porque vuestro es el reino de Dios. Para aquellos que reconocen su absoluta necesidad de Cristo, para los que abrazan a Cristo como la única salvación, como su socorro, como el único digno y el único tesoro digno para entrar al reino de los cielos, para ese tipo de pobres espirituales es el disfrutar del reino de Dios. Amado hermano, esos son los bienaventurados en el reino del Señor, aquellos que reconocen su necesidad. Déjeme comparar este pasaje y esta idea que les estoy explicando con Isaías capítulo 55. Por favor, no se pierda. Isaías capítulo 55. Isaías es el profeta del Mesías. Isaías nos va a hablar del Mesías, de lo que Dios iba a hacer, de cómo Dios iba a rescatar a su pueblo. Isaías, anunciando como de parte de Dios, dice en el capítulo 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Desde la antigüedad el Señor anunciaba a los pobres, a los que no tienen capacidad de comprar nada del Señor, a los que no tienen capacidad de complacer al Señor, venid a mí, dice el Señor, a los pobres en espíritu, a los quebrantados, venid a mí, dice el Señor. Hermanos amados, el Señor llama bienaventurados a los que son pobres en espíritu, a los que reconocen su absoluta necesidad de ir a Cristo para ser salvos, que no tienen ningún argumento ni ninguna cualidad para ser salvados. Y en esto quisiera decir, quizás entre nosotros hay alguien hoy que escucha, o por YouTube, o por algún medio, o está escuchando fuera de cámara, ¿cierto? Quizás en algún hogar. Amado hermano o persona que escucha, no hay persona muy mala para venir a Jesús, ni persona muy buena para necesitar venir a Jesús. No hay uno muy malo para poder venir a Jesús. Usted que piensa que podría creer en Cristo, pero que su vida está demasiado lejos para ser un cristiano. Escúcheme usted, que cree que usted sí podría creer, pero cree que está demasiado lejos para ser un cristiano, no se engañe. Es precisamente entender que está lejos, entender que necesita que lo salven porque su vida está muy lejos, lo que necesita para creer en Cristo. Eso es ser pobre espiritual, entender que está demasiado lejos para ir por usted mismo a Dios. Reconozca justamente eso, que usted está muy lejos, que por nada merecería ir al cielo con Dios. Reconozca que usted no puede, no merece y por mucho tiempo no ha deseado estar a cuentas con Dios. Eso es lo que es un pobre espiritual. Ese es el paso que el Señor le está abriendo los ojos para creer en Cristo. Usted que cree que está demasiado lejos, allí está Cristo. Él es el santo, el perfecto, el unigénito de Dios, el rico en gracia y misericordia, que se entregó para llevar a los pecadores pobres espirituales como nosotros, para llevarnos al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida, para llevarnos al Padre, para que todo aquel que venga en arrepentimiento y fe y reconocimiento genuino de su condición sea salvo. Bienaventurados vosotros los pobres en espíritu, amados, esta debe ser nuestra alegría. Sí, hermano, quizás usted podría pensar, ¿cómo voy a estar feliz de no tener ninguna capacidad, de no tener ningún valor, de yo no ser nunca aquel cristiano que se espera que yo sea o que las expectativas dicen que yo sea? Amados hermanos, debe ser nuestra alegría, nuestro gozo, saber que siendo pobres hemos sido ingresados al reino eterno. Allí solamente podemos ver la gracia. Hermanos, saber que sin tener la dignidad somos invitados a una fiesta de bodas. Hermanos, más adelante veremos esta parábola que cuenta el Señor, ¿cierto? Que un señor llamó a invitar a la fiesta de bodas a muchos invitados y los invitados no quisieron ir, estaban ocupados en sus cosas, en sus negocios, ¿cierto? No respondieron. Y el que estaba invitando le dijo a sus siervos, ¿me escuchan bien o estoy más lento? Bien, el señor que estaba invitando, ¿cierto? Le dijo a sus siervos, bueno, los invitados no quieren venir, vayan y traigan a los cojos, a los mancos, a los mendigos, a los que andan por las calles, tráigalos y hágalos entrar a la fiesta de bodas. Queridos hermanos, nosotros somos esos. No sé si usted lo ha vivido alguna vez, pero como mi familia trabajaba haciendo bodas, ¿cierto? Eventos, y vivimos muchas bodas, a veces uno iba de trabajo, ¿cierto? Estabas trabajando en la cocina y de repente salías de la cocina y entrabas a la boda
y estaban todos muy elegantes y tú no, tú estabas con ropa de trabajo, quizás con comida encima de la ropa, todo medio sucio. Y a veces pasaba que en bodas las personas decían, no, pero tú también come algo, tú también siéntate acá, sírvete algo, por favor. Y uno se entendía indigno para estar en ese momento porque no estabas vestido, porque no estabas limpio, porque no estabas como los otros. Pero era tan bello recibir esa invitación, no importa, ven, siéntate con nosotros, bebe algo, come algo, eres parte de nuestra. Hermanos amados, esa es la idea de la gracia que disfrutamos en Cristo, que nosotros que nos entendemos pobres y necesitados, se nos dice, ven, come, disfruta, gózate, entra al reino, a nosotros que no merecíamos. Hermanos, anoche mientras oraba y reestudiaba estos pasajes, agradecía al Señor y me quebrantaba el corazón. Hermanos, agradecía al Señor porque me recordaba que un día el Señor me recogió, porque recordaba que un día el Señor, siendo indigno, siendo pobre, me recogió, estando perdido, me tomó y me hizo parte de la familia de Cristo, y me perdonó y me hizo parte de su reino, y me hizo parte de su iglesia. Hermano, y era tal mi gratitud en aquel momento como hoy, que yo decía, Señor, me basta con estar sentado atrás, soy feliz con esa gracia, solo estoy feliz con ser parte de este reino. Gracias, Señor. Cuánta bondad. Hermanos, pero más me quebrantaba al pensar que hoy todavía el Señor me recoge, que hoy todavía el Señor me sostiene, que hoy sigo siendo pobre espiritual por mis cualidades, pero ahora he sido enriquecido en Cristo, he sido enriquecido en Él, tengo la gracia de Dios sobre mi vida. Yo por mí solo sigo siendo un pobre espiritual, pero hoy estoy cubierto de la gracia de nuestro Dios, así como todo aquel que reconoce su indignidad y que va a Cristo. Hermano amado, luego nuestro texto sigue diciendo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Las palabras de nuestro Señor siguen la misma tónica de lo que estábamos hablando. Hermanos, no se pare, hay un contexto. El Señor está hablando las mismas palabras seguidamente. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Aquí está implícito nuevamente lo que dice Mateo. En Mateo va a decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Aquí está hablando, no, bienaventurados los que tienen hambre de pan y pescado, ¿cierto? En ese tiempo, o los que tienen hambre en este momento de ir y comer un rico almuerzo. ¿Qué bienaventuranza espiritual van a tener si el hambre es algo pasajero, ¿cierto? Que cambia según la circunstancia. El hambre mencionada aquí es el hambre y sed de justicia. El que se entiende pecador y desea, o sea, el hambre desea profundamente ser perdonado y ser lavado de su maldad. El que tiene hambre, el bienaventurado es el que tiene hambre de ya no cargar más la mancha y el peso de su pecado. Ese es bienaventurado porque será saciado en Cristo. Hermano, es bienaventurado el que desea estar a cuentas con Dios, el que tiene hambre de estar a cuentas con Dios y encuentra su saciedad en Cristo. Hermano, recuerde la historia que vamos a ver más adelante, pero que ya hemos mencionado muchas veces, el fariseo y el publicano, cómo el publicano oraba con hambre de justicia. Señor, sé propicio, ten misericordia de mí, ¿cierto? Y Cristo dice después que ese publicano que tenía hambre de ser saciado, o sea, hambre de ser justificado, volvió a su casa justificado, volvió saciado. Hermano amado, aquí quisiera hacer un punto. Este deseo de ser saciado de justicia y reconocer
Solo en Cristo lo que sacia tal hambre, Él es reconocido, ¿cierto?, como bienaventurado. Esta hambre y sed de reconocer que soy injusto y tener esta hambre de ser saciado en Cristo, ¿cierto? Hay una bienaventuranza, pero cuidado con ella, con aquella actitud lastimera y siempre triste y siempre penitente. Pobre de mí que soy tan pecador. Pobre, esa actitud lastimera que no nos permite avanzar, que coarta nuestro servicio, que coarta nuestra comunión con los hermanos. Esa comunión lastimera, siempre tristona, siempre penitente. Hermanos, Cristo ya dice aquí que hay saciedad para los que tienen hambre y sed de justicia, que hay pan de vida eterna para los que tienen aquella hambre. Ahora que conoces cómo ser saciado, si usted ha creído en Cristo, usted es bienaventurado, porque si tiene hambre y sed de justicia, en Cristo tiene saciedad para esa hambre. En Cristo usted ha hallado la respuesta para esa hambre de justicia, esa hambre de estar a cuentas con Dios. Hermanos, cuidado con esa actitud lastimera. No continúes castigando tu conciencia y tu alma cuando ya eres bienaventurado. El Señor les está diciendo buenas noticias. ¿Cómo vas a seguir entristeciendo tu alma? Si el Señor te dice, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Hay saciedad para ese dolor. Hay respuesta para esa angustia y para esa pena y para esa tristeza, para ese sentir de necesidad. Hermanos, no continúe con esa actitud, quizás si la tiene y la practica, una actitud lastimera nuevamente, que sin sentido, hermano, que sería muy sin sentido lo siguiente, mire, déjeme explicarle, sería un sinsentido darle un banquete a alguien que rogaba por comida, decirle, mira, tú ruegas por comida, ven, aquí hay un banquete, come, sírvete, deleítate con esta comida, ¿cierto? Y que esa persona que rogaba por comida, mientras come, mientras llena su estómago, siga llorando y siga triste y siga lamentándose, es que tengo tanta hambre, es que tenía tanta hambre, es que yo siempre tuve hambre y nunca tuve. Cuando se está comiendo el banquete, sería una contradicción, ¿o no? Sería un sinsentido, que cuando ya encontró comida, que cuando ya encontró con qué saciar su hambre, siga lastimero y siga victimizándose y siga castigando su alma. ¿Qué debiera hacer aquel que tenía hambre, pero que ahora ha hallado un banquete gratuito del cual saciarse? Come con alegría, gózate del sabor exquisito que estás disfrutando. Recuerda que eras mendigo, pero solo para gozarte en la abundancia que ahora disfrutas. Hermano amado, hermano querido, no cultives una actitud lastimera. Mire, el Señor Jesús, o sea, el Señor le dice en el Antiguo Testamento varias veces al pueblo de Israel, le dice, recuerda que eras esclavo, no para que ellos siguieran con actitud de esclavo, no para que ellos siguieran reprimidos, sino para que ellos vieran cuánta gracia estaban recibiendo y se gozaran en el Dios y fueran agradecidos y sirvieran a Dios con un corazón alegre y entregado. Hermano amado, cuidado con esa actitud. La segunda parte de este verso dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y sabiendo, ¿cierto?, que el texto nuevamente está en un contexto, hago un resumen. Bienaventurados los pobres espirituales, ¿cierto? Los que reconocen su necesidad y se entienden pobres. Si son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que lloran? ¿De qué se trata? ¿Se trata de cualquiera que llora por cualquier pena? ¿De los que tienen cualquier dolor o quebranto?
Hermanos, los que lloran aquí, lloran a causa del quebrantamiento que trae el pecado, el quebrantamiento que trae ver el pecado en sus propias vidas y en el mundo, deshonrando a Dios. Mire, vamos a ir a Isaías de nuevo, capítulo 61. De nuevo, Isaías está haciendo una comparación, está diciendo: ustedes han sido quebrantados, el Señor va a traer quebrantamiento, hay injusticia en medio de la ciudad, hay dolor, hay quebranto, hay injusticia, ¿cierto?, en Jerusalén. Y el Señor dice: aquí en medio de ellos hay abatidos, y va a hablarles de esperanza. ¿Recuerdan? Mire, voy a leer aquí en Isaías 61 un pasaje que Cristo menciona que se empieza a cumplir cuando Él comienza su ministerio. Isaías 61 desde el verso 1. Recuerde las palabras de Cristo y relaciónelo ahora con los pobres y con los que lloran. Mire, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buenas a los abatidos, a dar a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Dice, ¿cierto? Anuncia el día de venganza, eso va a consolar a los enlutados, a ordenar que al de gozo, lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermanos amados, Cristo dice que Él ha venido a anunciar este buen año del Señor, volví, aquí estoy. ¿Me oye bien? Sí. ¿Sí? ¿No? No veo ninguna. Ya, más o menos, denme un segundito. Ya, denme un segundo. Bien, hermano, ¿me oyen ahí? Ya, mejor. Continuamos. Bien, decía, el Señor anunciaba, ¿cierto?, cuando Él comenzó su ministerio, que Él era quien venía a anunciar, ¿cierto?, el buen año del Señor, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, ¿cierto?, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Que el Señor venía a consolar a los enlutados, ¿cierto?, a los afligidos de Sión, a los que viendo un contexto de deshonra de Dios, aquellos que viendo un contexto, ¿cierto?, de maldad en el pueblo de Israel, estaban afligidos y quebrantados. El Señor traía a estos que lloran, traía alegría en lugar de llanto. Amados hermanos, hay que poder entender estas cosas.
Dios estaba proclamando, ¿cierto?, por medio de Isaías, que Él traería en su manifestación consuelo al quebrantamiento que el pecado había causado, en medio de su pueblo, que Dios restauraría un pueblo santo para sí, un pueblo que ya no sería más una vergüenza para su Dios, sino que un pueblo santo. Isaías les dice más: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Allí, hermano amado, se enjugarán todas las lágrimas, allí serán consolados, se les quitará la ropa de luto y se les vestirá de alegría. Amados hermanos, bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Esta está en concordancia con bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran a causa del desastre que causa el pecado. Bienaventurados los que lloran porque ven la deshonra que trae a Dios una sociedad que se aleja de Él. Bienaventurados, ¿cierto?, los que lloran porque se dan cuenta del quebrantamiento y de cómo se ofende a Dios, ¿cierto?, por medio del pecado. Bienaventurados los que lloran porque ven las marcas que trae el pecado: debilidad espiritual, esclavitud del pecado, humillación por las obras pecaminosas. Bienaventurados los que pueden ver el mal que causa el pecado y sentir dolor por aquello, porque en Cristo se gozarán y tendrán consuelo. Se reirán de gozo cuando vean la obra restauradora que Cristo hace hoy en día y la obra que Él hará en el fin de los tiempos. Se gozarán porque verán y ven hoy en día también cómo Dios toma lo estropeado, cómo Dios toma lo esclavizado, cómo Dios toma los muertos por causa del pecado y les da vida y los restaura y los vuelve plantío de Jehová, un pueblo santo para Dios. Dios toma un iracundo, toma un murmurador, toma un malvado y lo transforma en un hombre o una mujer con dominio propio, que se está santificando, que quiere honrar a Dios, que lo quiere glorificar. Dios toma un fornicario, un impuro, una mujer banal y la va transformando en una joven purificada para la gloria de Dios, que se gozan a hacer buenas obras para su Dios. Hermanos, los que lloran a causa de lo terrible del pecado pueden gozarse en lo que Cristo está haciendo hoy, pero aún más, ¿cuánto gozo podemos encontrar en la esperanza bienaventurada? Hermanos amados, no olviden ni saque de su mente nunca esto. Cristo hoy está haciendo una obra de redención. Cristo hoy está transformando, está restaurando, está cambiando, pero también un día en el reino de Cristo manifiesto de forma plena y gloriosa, veremos la perfección de un mundo donde Dios se muestra plenamente en todos y cada uno de los que participan en él. Allí, en el reino de Cristo manifestado, allí no habrá más corrupción, no habrá más rabia, no habrá más avaricia, no habrá más depresión, no habrá más maltrato, allí no habrá más palabras ásperas, allí no habrá más mentiras, no habrá más inconformidad, allí no habrá más familias descuidadas ni destruidas por razones egoístas, no habrá más peleas insensatas. Hermano amado, en la esperanza de la manifestación del reino de Cristo podemos gozarnos. ¿Entiendes este llanto y esta consolación? Un comentarista dice muy acertadamente: los que lloran aquí tienen un llanto teocéntrico, un llanto que es por causa de Dios, un llanto que es por causa de que Dios es deshonrado por los pecadores. Y en esto también quisiera detenerme un momento, hermano amado. Por favor, tome atención en esto. Ciertamente Dios nos consuela en nuestras angustias y dolores, como vimos hace un par de semanas. Pero al igual que los pasajes anteriores, en este pasaje no se trata de que Dios
va a consolar a todos los que lloran por cualquier motivo. Cristo con seguridad se estaba refiriendo a lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Los que lloran a causa de ver las obras del pecado. Porque así, ¿cierto? Así como no son bienaventurados cualquier pobre económicamente, ni el que tiene hambre de cualquier cosa, ¿cierto? No son bienaventurados cualquiera que llora. Hay penas que Dios no va a consolar. Hay penas que no le podemos decir, tranquilo, bienaventurados los que lloran, porque después reirán. Si usted llora porque cree que merece más de lo que tiene ahora, esa es una pena pecaminosa, una pena que Dios no consuela. Si usted llora por rebeldía a sus padres, porque sus padres no lo dejan hacer lo que usted quiere, esa es una pena que no es bienaventurada, un llanto que no recibirá sonrisa o no recibirá retribución. Si usted llora porque nadie lo reconoce, ni reconoce lo que usted hace, ese es un llanto pecaminoso. Si usted llora porque no lo aceptan, o quizás algunos lloran porque no decimos que es correcta su orientación sexual. Nadie me ama porque soy homosexual. Bueno, sus lágrimas no serán consoladas. Sus lágrimas no serán consoladas. Es más, Dios juzga aquella orientación sexual que usted ha tomado. Estas son penas y llantos pecaminosos. Hermano amado, déjenme darle un ejemplo más. Si mi hijo llora por rebeldía, porque yo lo mandé a hacer algo, porque yo le dije, por ejemplo, que dejara de ver televisión y se fuera a hacer otra cosa, y él se pone a llorar porque yo le mandé a hacer eso, yo no lo puedo consolar de esa pena y decirle bienaventurado, tranquilo, porque ya recibirá retribución, porque está llorando pecaminosamente. Lo que debo hacer es corregirle, es llamarle la atención. Es más, si no me escucha y sigue en su llanto rebelde, disciplinarle. Hermanos, pero si mi hijo llora y se lamenta por la maldad, por la violencia en el mundo, porque se pone triste por cómo ve que anda un mundo sin Dios, si mi hijo llora por ver porque vemos juntos que diferentes iglesias se deshacen o están haciendo tonterías o atrocidades, yo le voy a decir, tranquilo hijo, el Señor está salvando pecadores, el Señor todavía está transformando, el Señor un día va a juzgar todas esas cosas malas y va a traer su reino glorioso en plenitud. Tranquilo hijo, tranquilo. Puedo darle consuelo, bienaventurado tú que lloras porque has visto esa maldad, pero en Cristo tenemos consolación. Claro que le puedo decir, tranquilo hijo, ten consuelo en Cristo. Hermanos amados, ya con esto vamos terminando el día de hoy, pero recuerde, mi amado hermano, hemos hablado solo de las primeras tres bienaventuranzas de nuestro pasaje, ¿cierto? Bienaventurados los pobres, ¿cierto? Y entendíamos implícitamente los pobres en espíritu, los que reconocen quiénes son, los que reconocen su necesidad absoluta de ser salvados por otro, que no sean usted mismo. Hermano amado, bienaventurado, sepa siempre dos cosas. Para ir a Cristo necesita este reconocimiento. Para gozarse en Cristo cada día, recuerde que usted es pobre. Recuerde que todo lo que tiene es gracia. Recuerde que usted está en el pueblo de Dios hoy por la gracia de Dios. Recuerde, hermano, que todo lo que tiene es gracia. Bienaventurados los pobres, los que reconocen su necesidad absoluta, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, y como dice Mateo, hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que entienden un deseo profundo por estar a cuentas con Dios. Bienaventurados porque ellos tienen saciedad en Cristo. En Cristo encontramos la saciedad para aquella hambre. Tienes deseo de estar a cuentas con Dios, tienes deseo de ya no cargar con mala conciencia de pecado, tienes un deseo profundo de ser lavado, ve a Cristo. En Él hay saciedad, en Él, en su muerte y resurrección, en la esperanza de Cristo, hay saciedad para esa hambre.
y que esa hambre ahora que estás en Cristo sea un recuerdo y te goces en disfrutar del banquete que hay en Cristo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están quebrantados, los que ven el pecado y se lamentan, los que ven el mundo lejos de Dios y se lamentan, los que ven cómo el pecado en sus propias vidas muchas veces hace mal, ¿cierto? Y nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, bienaventurados los que reconocen estas cosas y se quebrantan, porque en Cristo tienen consolación. Una consolación presente al ver cómo Cristo restaura todas las cosas, cambia las vidas, transforma vidas humilladas por el pecado en vidas que ahora pueden glorificar a Dios, honrándole y viviendo para Él. Y también tendremos consolación, una esperanza eterna en que el Señor un día mostrará plenamente este reino en el cual nosotros ya vivimos y podremos ver su gloria manifestada en cielo nuevo y tierra nueva, ¿cierto? Donde Él lo es todo en todos, donde su santidad inunda todas las cosas, donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor. Hermano amado, bienaventurados somos los que estamos en Cristo. El Señor nos ha rescatado siendo pobres, el Señor ha saciado nuestra hambre, el Señor consuela el dolor que trajo el pecado a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, Dios bueno y bondadoso, más allá de los problemas, Señor, con la tecnología, la comunicación, Padre Celestial, yo te ruego que tu palabra haya obrado nuestras vidas, Señor, que nos haga entender cuál es la perspectiva que debemos tener de nosotros mismos delante de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos con más fuerza a la gracia que hay en Cristo, a gozarnos más, Señor, en la esperanza que hay en Cristo, a sabernos bienaventurados, a sabernos alegres, felices, gozosos, Señor, los que hemos encontrado a Cristo por tu gracia. Señor bendito, gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, porque tú nos has limpiado, porque no mereciendo nada, porque no mereciendo ser parte del pueblo de Dios, porque no mereciendo ser parte de la esposa del Cordero, porque no mereciendo ser parte del reino tuyo, tú nos has ingresado, nos has vestido de ropa, Señor, digna por medio de Cristo, Señor, y nos has saciado. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados, porque en ti encontramos, Señor, toda la felicidad y todo el gozo y toda la esperanza. Padre Celestial, te alabo, te glorifico, Señor, y bendigo tu buen nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.